dominical. Ya no veo muchos acá. Perfecto. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 2. No lo tienen en la pantalla. Mateo capítulo 2. No lo tienen en la pantalla. Les puse los versículos que no pertenecen a este pasaje, nada más en la pantalla. Mateo capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos hables. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, que hoy día sea el día de salvación. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sabe que una de las cosas que más disfruto cada año, cada verano, es cuando nos vamos de camping con la familia. Y por ahí nos vamos al norte. Tenemos un norte que es bellísimo. Lo que conocemos acá, realmente el norte de Canadá es realmente espectacular. Y es algo majestuoso, es algo maravilloso, que nos deja con la boca abierta cuando uno ya dejamos la ciudad, abandonamos estas luces que tenemos acá y nos internamos en lo oscuro, en la oscuridad de la noche. Y uno es como que se abre esa cortina de estrellas. Y es espectacular. Porque uno ve todo eso y no puede más que otra cosa decir, como dijo el salmista en una oportunidad, los cielos cuentan la gloria de Dios, porque es algo que realmente es magnífico. Según el astrónomo Simon Driver, si tú tienes una buena vista, no como la mía, pero una buena vista, puedes llegar a ver hasta 5.000 estrellas. 5.000 estrellas, por supuesto, hay muchas más, que no pueden nuestros ojos físicos alcanzarlas, ¿cierto?, a divisar. En 1995, la sonda espacial Hubble dice que fue enviada en lo profundo de ese campo y concluyó que hay miles de millones de galaxias y que de esas galaxias, cada una de ellas, tiene miles de millones de estrellas. Ahora es interesante porque concluye acá que si tuviéramos que comparar las estrellas que hay en el universo, serían 10 veces, o sea, 10 estrellas por cada granito de arena que nosotros tenemos en la Tierra. Así que imagínense, un número que en nuestra mente indudablemente no alcanza. Ahora, acá nosotros acabamos de leer acerca de una estrella especial que, ¿se acuerdan? El primer domingo decíamos, esa estrella representa justamente a la estrella de Belén. Ahora, esa estrella que se le apareció a los magos, no son reyes magos, no vengan con los reyes magos, no hay reyes magos, son magos, y magos son personas sabias, que es lo que nos está diciendo acá, que es lo que significa.
Estas personas justamente vienen de la zona de Persia, de la zona de Irán. Eso es, we have some people from Iran, ¿no? You're from Iran, okay. So, cuando hablamos de estos magos, ellos venían de Irán justamente, de esa zona de Persia. Ahora, no hay constancia bíblica, lo estuve revisando, no hay constancia bíblica de que haya otras personas que hayan observado esa estrella. Es decir, que esa estrella solamente la vieron estos magos. ¿Ok? Y los magos de Oriente vieron algo allí en el cielo, esa estrella de Belén que les alertó que había nacido, como nos dicen las Escrituras, el Mesías judío, una señal de que había nacido entonces el rey. La estrella impulsó a los magos a viajar entonces a Jerusalén, la capital de Israel, y este sería el lugar lógico para empezar, porque si estaban buscando entonces el nacimiento del rey de los judíos, para alguien que no conocía, por ejemplo, las profecías del profeta, de uno de los profetas menores que tenemos en las Escrituras, que es Miqueas. Miqueas nos habla justamente de que el nacimiento iba a ser allí en Belén. Ahora, muchos estudiosos de la Biblia sugieren una explicación natural para esa estrella, ¿cierto? Algunos dicen, bueno, esa era una supernova, o era un cometa, o era una alineación. Yo hace unos años atrás pasaron unos videos muy interesantes que uno de estos astrónomos, ¿cierto?, empieza a explicar cómo este planeta se corrió para un lado, el otro se corrió para el otro, y bueno, y apareció la luz allí. Sin embargo, hay pruebas que sugieren que la estrella que apareció no era algo normal, no era algo, ¿cierto?, de algo físico que nosotros tenemos hoy en día. Sugiere que la estrella de Belén no fue un fenómeno estelar natural, sino algo que es inexplicable para la ciencia. En primer lugar, el hecho de que la estrella haya aparecido, como nos dice allí en Belén, y solamente a los magos, no que otra persona lo haya visto, entonces nos muestra que no es algo común, ¿cierto? Además, los cuerpos celestes, es interesante, se mueven de oeste a este, de este a oeste, justamente por el movimiento de la Tierra. Y es el movimiento que vemos siempre, de este a oeste. Ahora acá se nos dice que no, que la estrella fue hasta Jerusalén y después bajó a Belén. Belén está al sur de la ciudad de Jerusalén. Así que algunos dicen, bueno, no hay ningún fenómeno natural en cuanto a esto, es un milagro, algo especial. No me voy a exponer a explicarle mucho de esto, pero ¿qué es lo que nos enseña esto? ¿Qué nos enseña este fenómeno de que apareció una estrella y estos hombres la pudieron ver? Y eso es lo que me interesa mostrarles en esta tarde. Lo primero que nos enseña, queridos hermanos, es que debemos de estar atentos a la revelación de Dios. Debemos de estar atentos a la revelación de Dios. Miren, versículo 2. Hemos visto su estrella, dice ahí. Así que lo que sí podemos decir es que si bien no sabemos nada de la naturaleza de la estrella, sí podemos afirmar en cambio que es una estrella de esperanza. ¿Por qué? Porque es una estrella que guió a estos magos entonces a la presencia, al encuentro con Cristo. No era una ilusión óptica, no era una estrella que Dios usó para, ¿cierto? Era una estrella que Dios usó justamente para dirigir a estos hombres a un encuentro entonces con Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Saben que algunos piensan que lo que se refería a esto o lo que se trata probablemente era de un ángel o del Shekinah? ¿Se acuerdan de esa palabra, Shekinah? Shekinah es literalmente significa la morada de Dios, la presencia de Dios. Y Dios se mostró muchas veces en el Shekinah glorioso a través del pueblo. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan que durante el día, cuando iba por el éxodo del desierto, la Shekinah se mostraba como una nube delante de ellos durante el día, pero en la noche era una columna de fuego y los guiaba donde Dios quería llevarlos? Así que algunos piensan así. La Shekinah se presentó cuando el Señor estuvo en la transfiguración, cuando el Señor fue elevado también a las alturas.
Así que lo que nos muestra acá, y eso creo que encajaría justamente con la evidencia que nosotros tenemos, ¿cierto? De cómo se movía todo eso. Ahora observen ustedes que una estrella en movimiento no permanece en un lugar fijo como tenemos la mayoría de las estrellas. Y los ojos acá de los hombres vieron algo que se movía y la siguieron y se continuaba moviendo. Ahora pensaba yo, ¿cómo es que estos hombres descubrieron esa estrella? Bueno, la descubrieron porque en primer lugar estuvieron escudriñando y mirando el cielo todo el tiempo. Estuvieron estudiando, esperando que Dios lo guiara, ¿cierto? Que Dios se revelara a través de algo para que ellos pudieran llegar a la presencia del Señor. Ahora, no lo sabemos cómo hacían, no sabemos si estaban todos juntos, mirando toda la noche en vela, o si se iban turnando, ¿cierto? No sabemos en realidad. Lo que sí podemos concluir con respecto a esto son dos cosas importantes. En primer lugar, que esperaban alguna revelación específica de parte de Dios para que cambiara diametralmente sus vidas. Y la segunda cosa, que escudriñaban ellos los cielos para ver esa revelación de Dios. Y lo hacían constantemente. Estaban constantemente escudriñando el cielo, si se quiere, para ver qué es lo que Dios les decía. Estos magos podrían haber ignorado la estrella que apareció en el cielo, pero si hubiesen ignorado esa estrella, hubiesen perdido la posibilidad de conocer al Salvador del mundo. ¿Qué me enseña esto? Algo práctico para nosotros. ¿Cuántas veces perdemos de vista las revelaciones de Dios por estar envueltos en las cosas del mundo? ¿Cuántas veces perdemos de vista lo que Dios nos enseña en su palabra por estar prestando atención a las cosas que son temporales? ¿Cuántas veces perdemos de vista las cosas que son eternas por las cosas temporales? ¿Cómo? Bueno, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Lees la Biblia todos los días? Ahí está la revelación de Dios. Esta es la revelación completa de Dios. Y tantas veces, no, estoy ocupado, estoy cansado, no puedo. Ahora, ¿qué fue entonces lo que determinó la correcta interpretación de aquella estrella como una revelación o como señal de Dios? Bueno, lo que determinó la correcta interpretación de esa señal venida del cielo fue el deseo ardiente y la incógnita que abrazaba sus corazones por conocer esa verdad. Fíjense en el versículo 2. Dice el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Acá vemos la expresión de búsqueda incesante de estos hombres. Para ellos el nacimiento del Salvador y el título de rey era algo realmente real, era algo importante. Para algunos era una fantasía, para otros es un cuento mitológico, como algunos lo piensan por ahí. Solo esperaban la respuesta de parte de Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ellos querían saber. Eran hombres que esperaban esa revelación de Dios. Mira, mi querido hermano y amigo, a veces nosotros esperamos que Dios nos hable. Y esperamos, ¿cierto? Queremos que Dios se revele en nuestras vidas. El problema es que muchas veces, en primer lugar, no le buscamos, como estos hombres buscaron esa señal de Dios. Y en segundo lugar, no estamos atentos a la revelación de Dios, como estos hombres estuvieron atentos a esa revelación. Muchas veces la revelación, si me quieren aceptar el ejemplo, es como que vemos una estrella fugaz y nos llama la atención un ratito y se acabó. Pero no seguimos esa revelación de Dios. Y saben, es muy fácil explicar esto. Nosotros sabemos que Cristo viene y viene pronto. Y decimos amén o no. El libro de Apocalipsis dice, toda la iglesia dice amén, porque Cristo dice ya vengo. Ahora, déjeme hacerte una pregunta. ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa revelación? ¿Nuestras vidas reflejan de que Cristo ya viene? ¿Cómo va a reflejar que el Señor ya viene cuando estamos tan preocupados por las cosas terrenales? ¿Cómo es que nos vamos a preocupar cuando estamos prestando atención a todo lo que es temporario y no lo que es eterno? ¿Te das cuenta? No buscamos a Dios
y no estamos atentos a la revelación de Dios. Hermano, hoy en día estamos pasando por una serie de acontecimientos, de experiencias que está viviendo el mundo, que uno se da cuenta que ya viene el Señor. Y tendríamos que estar animándonos los unos a los otros con esas palabras, Maranata, ya viene el Señor. Y viviendo sanamente, viviendo santamente para darle gloria al Señor. En cambio, estamos muy metidos en las cosas del mundo. Ahora, dentro de todo también hay otras personas, y pasa en este mundo, pasa en la actualidad, que están atentos a la revelación de Dios, pero con propósitos incorrectos. Es decir, están esperando la revelación de Dios, pero con propósitos incorrectos. Miren conmigo el versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar, estamos hablando de Herodes, y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Y uno dice, wow, qué grande este hombre. Él quiere saber dónde está el Rey de Reyes para ir y adorarle. Mira el versículo 13 y ahí nos aclara. Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Te das cuenta? Buscará al niño con la actitud no de los magos que querían adorarlo, sino con la actitud de terminar con la vida de ese niño. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces la gente actúa como Herodes? ¿Cuántas veces intentamos apartar a Jesús de nuestro camino, de nuestras vidas, de nuestros destinos? Cuando vemos una celebración de estas Navidades con la comercialización que se hace de ella, ¿no estamos apartando a Cristo de lo que es el verdadero sentido de esta Navidad? Cuando nos enfocamos más en el gordito simpático del Papá Noel, como yo digo, en vez de lo que realmente significan, ¿no estamos apartando al Señor? Cuando nosotros buscamos estas fiestas para divertirnos, emborracharnos y pasarla bien, ¿no estamos apartando al Señor? Ahora, en cuanto a la revelación de Dios, noten algo que es muy importante. Observen acá que no solo fue la estrella la que los llevó a Jerusalén, ¿cierto? Y muchas veces a Belén, muchas veces se interpreta que fue la estrella la que los llevó a estos magos al mismo Belén. No fue la estrella nada más. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, y lo tienen ahora así en pantalla, en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice lo siguiente. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora miren el versículo 1, volviendo ahora a Mateo 2. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quiénes? Unos magos. La estrella los dirige ¿a dónde? Los dirige a Jerusalén, no a Belén. Los dirige a Jerusalén. Ahora, luego Herodes, y acá me encanta, porque Herodes era un pagano, un contrario, digamos, a Dios, y Dios lo usa a él para que sea un medio para mostrarle a los magos dónde iba a nacer el niño. Y es magnífico esto. Miren el versículo 4 y 5 de Mateo 2. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto es Herodes. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta que acabamos de leer. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora yo pensaba, qué irónico, ¿no? Herodes justamente el que le transmite y le dice el lugar geográfico donde va a nacer el Señor Jesucristo. Y entonces dice el versículo 8, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber
para que yo también vaya y le adore. Ahora miren, las Escrituras nos dicen que no solamente, bueno, las Escrituras nos dicen dónde va a nacer el niño, y también la estrella los guía, pero los guía al lugar exacto. Por eso es que muchos piensan que era un ángel o era el Shekinah. Dice en el versículo 9, en la parte B, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Es decir, justo ahí, sobre la cabeza de ellos, ahí se detuvo esa estrella. Yo pensaba, qué interesante, ¿no? Porque cuando vemos acá, la palabra de Dios guió a estos hombres 2000 años atrás para que conocieran a ese niño, al Salvador del mundo. La palabra de Dios todavía nos sigue llevando a ese rincón del mundo 2000 años después, para que apreciemos entonces, para honrar al recién nacido rey. Así que lo primero que les dije recién, primer punto que me enseña todo esto, es que debemos de estar atentos a la revelación de Dios, atentos a lo que la palabra nos dice. Pero el segundo punto es que tenemos que tomar la iniciativa propia. Y esto también nos toca. ¿Por qué digo? Miren, versículo 2, hemos visto y venimos a adorarle. Lo hemos visto y ahora venimos a adorarle. Piensen un poquito en esa declaración. ¿Qué hacemos cuando la revelación es clara e indiscutible de Dios para con nosotros? Y digo esto porque hay personas que desafortunadamente, no hacen absolutamente nada. Dios habla para ellos, pero son inmutables, no se mueven. A esto yo le llamo una apatía espiritual, ¿saben? Vivimos sumergidos en un mar de indiferencia, en un mar de inacción. Carecemos de iniciativa. Miren una vez más lo que dice acá, hemos oído o hemos visto y venimos. ¿De qué nos habla esto? De iniciativa propia. Eso nos habla. El Señor se ha manifestado su revelación y ahora nosotros vamos a hacer algo al respecto. No somos indiferentes. En otras palabras, no nos quedamos con los brazos cruzados. En otras palabras, vamos a actuar. Y eso es lo que me gusta acá. Hermano, no digas, yo quiero a Cristo y voy a servir a Cristo. No, sirve ahora. Adora a Dios ahora. Dale honor a Dios ahora. No después, ahora. Tenemos que empezar a tener esa iniciativa propia. Si quiere dar honor a Cristo en estas Navidades y cada día de su vida, no se quede con el hemos visto, simplemente. Si no, tome la iniciativa, venimos a adorarle. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice en las Escrituras que es viva y eficaz. Es una palabra viva. La palabra de Dios es viva. ¿Y sabe lo que significa eso? Que la palabra de Dios es para vivirla, porque es viva. No es una palabra muerta. Es una palabra para ser obedecida y puesta en acción. Es una palabra entonces para ser practicada, puesta en acción, vivida. Así que en primer lugar, debemos estar atentos a la revelación de Dios. Segundo lugar, tenemos que tomar la iniciativa propia. Pero en tercer lugar, debemos asegurarnos correctamente de quién tiene que recibir el honor. Versículo 2 de Mateo 2. Los magos están indagando. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y en eso le sale al encuentro un rey falso, un Herodes, un usurpador, digamos, del honor de Cristo. Y es evidente por el versículo 2 que ellos no están buscando al rey Herodes, sino lo que están buscando es al recién nacido, como nos dice acá. Por el otro lado, en el versículo 9 agrega, hemos oído al rey, habiendo oído al rey, se fueron. Es decir, no se entretuvieron con la farsa de Herodes, sino que siguieron buscando al Señor. Y sabe, de acá aprendemos algo muy importante también, que en nuestra búsqueda al Señor se nos van a aparecer en el camino cantidad de Herodes. Mientras nosotros busquemos más al Señor, más Herodes se van a ir apareciendo en nuestro camino. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, en Mateo
24, versículo 4 al 5, lo tienen ahí en la pantalla también, Mateo 24, fíjense lo que dice el Señor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos que estar atentos a la revelación. Pero ahora, ¿cómo respondemos a ese tipo de amenaza? Bueno, respondemos como hicieron simplemente los magos acá. Versículo 9, habiendo oído al rey, se fueron. Fíjense en que no perdieron un minuto más. Escucharon a este hombre que quiso robarse el honor de Cristo y se fueron en búsqueda de ese encuentro personal con el Señor. Hermanos queridos, no permitas que esos Herodes te roben el privilegio de ir a adorar a nuestro Señor. Tantas veces aparecen esos Herodes delante nuestro. Primero, y voy entonces con el último punto. Primer punto, debemos estar atentos a la revelación de Dios, recuerde. Segundo punto, tenemos que tomar la iniciativa propia. Tercer punto, debemos asegurarnos correctamente de quién recibe el honor, Dios, no el hombre. Y tercero, debemos dar honor en forma adecuada. ¿Cómo? Y esto también es muy práctico. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo damos honor? Bueno, bajándonos de nuestros pedestales humanos. A ver si me entiende esto. Bajándonos de nuestros pedestales humanos. Pensemos en un momento, porque aquí en esta área realmente fallamos muchísimos y es una área muy, muy práctica. Cuando Pablo le escribió respecto al Señor Jesucristo, a los creyentes que estaban en la ciudad de Filipos, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Filipenses 2, de 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora observen la transición, lo que recalca acá, lo que nos está diciendo estos versículos acerca de Jesucristo. Dios, Jesucristo, siendo Dios, se hizo un hombre. Siendo un hombre, se hizo un siervo. Y siendo un siervo, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe lo que nos está explicando? Bueno, nos está explicando eso. Se despojó a sí mismo. Y noten allí que nos insta a nosotros, nos anima a nosotros también a despojarnos a sí mismo. El problema es que ahí es justamente donde nosotros fallamos, donde no nos queremos despojar de nada. No nos queremos despojar de los honores, no nos queremos despojar de nuestros títulos, no nos queremos despojar de nuestro prestigio. Es más, demandamos muchas veces que se nos trate en alta estima y usamos nuestro estatus en el área que sea como a cosa que aferrarnos. Yo soy doctor y a mí me respetan. Yo soy un ingeniero y a mí soy pastor o soy un diácono o soy... Y siempre estamos buscando ahí en cosas a qué aferrarnos. Bueno, no nos engañemos con esa actitud. Si no nos vaciamos, no podemos adorar al Señor. Miren qué interesante, en Mateo 2, la llegada de esos magos de Oriente no pudo pasar desapercibida. Porque no eran tres, como dicen por allí algunos, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar. Algunos dicen que son cuatro. Melchor, Gaspar, Baltasar y se cayó. Pero no, lo dicen por los regalos. No sabemos cuánto era. Lo cierto es que esta gente tenía un séquito, tenía un montón de gente que los servían. Y cuando ellos vinieron, sea el número que sea, sin duda ha venido con una comitiva muy grande. Y una comitiva muy grande en la diplomacia de la época establecía que debían de recibirlo con toda la pompa, con todos los honores. Sin embargo, ellos no se preocuparon en eso, en recibir los honores. Miren el versículo 11. Dice, postrándose. Y esto es muy importante, porque los magos se postraron. Y es un participio que nos indica
la actitud con la cual adoraron al niño. Dice, postrándose. Esa palabra postrarse significa descender, significa caer de. Y eso quiere decir entonces que estos hombres no solamente descendieron ellos, no solamente físicamente se postraron delante del Señor, sino también todas sus posiciones, sus títulos, sus honores se postraron delante del Señor. Y si en la Navidad quieres dar honor al Señor, de todo corazón y sinceramente, tienes que comenzar a despojarte de sí mismo. De lo contrario, no estamos honrando a Dios. De lo contrario, lo que queremos es que nosotros seamos honrados. Y eso no puede ser entonces delante del Señor. ¿Saben? Si quieren lo buscan, pero lo voy a decir rápido. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 11, le escribe a aquellos que se creían muy orgullosos, como buen judío, bien orgullosos, bien pedantes. Y entonces se sentían muy seguros por la posición que tenían en Cristo. ¿Qué es lo que les dice el apóstol ahí en Romanos 11? Bueno, en el versículo 18 le dice, no te jactes, no te jactes. En el versículo 20 dice, no te ensoberbezcas. En el versículo 25, no seáis arrogantes, le dice Pablo acá. Y en cambio en el versículo 20 dice, teme. Y me gusta, temor. El hombre o la mujer que se jacta, el hombre o la mujer que es pedante, que es orgullosa y no teme a Dios, no puede darle a Dios la debida honra que Dios se merece. Pero hay otro participio acá que utiliza el escritor sagrado que vale la pena recalcar. Adoraron a Dios o adoraron a Cristo abriendo los pesebres, dice. Ahora, noten que quizá la idea eran de cofres, no sé, me imagino, cajas, cofres cerrados, y ellos la podrían haber dejado ahí y bueno, que después José y María se encargaran, ¿cierto?, de abrirlo. Pero ellos no, ellos ¿qué es lo que hacen? Lo abren. Es como si dijeran, mira Señor, lo que te damos y te lo damos abiertamente. Y a veces nosotros damos la ofrenda, pero lo damos con un puño, con las manos cerradas. A veces damos la vida al Señor, pero lo damos con un corazón cerrado. A veces confesamos a Cristo, pero nuestra boca queda cerrada para predicarles a otros. A veces meditamos en las cosas del Señor, pero con una mente cerrada. Y si vamos a ofrecer nuestra vida, darle honor al Señor, abre tus cofres al Señor. No se los dé cerrados. Dale tus manos abiertas, dale tu corazón dispuesto y abierto, dale una boca que confiese, dale entonces una mente que medite y piense en Él, que le adore a Él. Hay dos cosas fundamentales en el acto de adoración, ¿sabe? Uno es descender, es humillarse, y el otro es abrir justamente nuestro corazón. Y eso es lo que verdaderamente honra al Señor en la Navidad. Hermanos queridos, he tratado de resumir muy rápido lo que estos magos hicieron delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En primer lugar, estén atentos a la revelación de Dios. Segundo lugar, estaban dispuestos, tomaron la iniciativa. Tercer lugar, se cercioraron correctamente de quién tenía que recibir el honor, no Herodes, sino el Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, debemos de dar honor en una forma adecuada. ¿Cómo? Abriendo nuestros corazones, siendo sinceros delante del Señor. ¿Sabes? Hace 2000 años atrás el Señor se hizo un hombre como nosotros. ¿Para qué? Para morir en una cruz. El motivo o la razón de la Navidad es la cruz del Calvario, que pasó los 33 años después. Y el Señor se hizo un hombre, se humilló tomando forma de siervo para que tú y yo seamos salvos y tengamos vida y vida eterna. Y eso es lo que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Y no se trata de una religión, no se trata de hacer ritos o sacrificios. El sacrificio lo hizo Cristo, haciéndose un hombre y muriendo en la cruz. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque
un día irrumpiste en la historia de la humanidad haciéndote un hombre como cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque no te quedaste con una simple vida, sino que diste tu vida en sacrificio, en esa cruenta cruz, para darnos vida eterna a nosotros. Padre, gracias por tanto amor. Gracias por la vida eterna. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Yo te ruego, Señor, si hay alguna persona que aún no te conoce, que toque sus corazones, que sean salvos, Señor, especialmente en este día tan hermoso donde celebramos el advenimiento tuyo. Señor, bendícenos, bendice ahora la segunda parte, la boda y todo lo que vamos a hacer en este día, y te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús.